Radiocirugía, evolución, procedimiento y control de calidad. Vamos a tocar algunos puntos, como es la parte de evolución, equipos, accesorios, procedimiento y planificación. Esta técnica es parte de radioterapia, lo cual es aplicado a tratamientos. En este caso vamos a centrarnos en tratamientos craneales, ¿no? En otra oportunidad haremos extra, o sea, fuera del cráneo. Entonces, esta es una técnica que es aplicada a lesiones menores de 4 centímetros de diámetro, en el cual se le aplica en una sola fracción una única dosis que puede ir en torno de 12 a 25, en algunos casos 30, va a depender mucho del diámetro de la lesión, ¿ok? 25-30 grays. ¿Quiénes participan como profesionales en este tipo de procedimiento? Está el médico radioterapeuta, el neurocirujano, el físico médico, el tecnólogo médico, la enfermera y algunos otros profesionales como es el anestesiólogo, algunos otros profesionales que puedan dar algún tipo de apoyo. ¿Cuál es el objetivo? Desactivar las células, que estas células podrían ser algunos casos cancerígenas y algunos otros tipos de células, como podrían ser las malformaciones arteriovenosas, que no realmente los objetivos son similares, es solucionar un problema en particular. Ya dijimos que es aplicado a pequeñas lesiones, ¿no? Ya dijimos de preferencia menores de 4 centímetros. Si estuviese en el borde entre 4 y 5 centímetros, se va a aplicar la radiocirugía fraccionada. ¿Esto qué significa? Que antiguamente, cuando se tenía múltiples focos, múltiples tumores en el cráneo, se podría tener muchas metástasis, por ejemplo. El tipo de tratamiento que se daba era un holocranial, ¿no? O sea, se irradiaba toda la cabeza. Esto obviamente tiene sus desventajas, ¿no? Sobre todo la parte de calidad de vida de los pacientes. Hoy la tendencia es, si tenemos un número de lesiones, pues cada una de ellas es tratada de forma individual. Este es un caso, un reporte, por ejemplo, de una publicación del año 2000, de octubre del 2000, en el cual trataron 48 metástasis. Imagínense, ¿no? Son como 48 tratamientos. ¿Cuál fue la ventaja con un caso de un holocranial? Pues aquí se podía tener, manejar los límites de dosis en las zonas de alto riesgo, por ejemplo, la parte visual, la parte auditiva, etcétera. ¿Cómo se ha ido surgiendo la radiocirugía? Realmente, si uno busca en la literatura, vamos a encontrar muchos reportes, ¿no? Porque la radiocirugía es, todos los haces van a tener un punto de convergencia, que sería en este caso el punto en el centro de la lesión donde queremos tratar. Entonces, viendo un poco de historia, por ejemplo, encontré esto, en el cual la radiocirugía era tratado, como decía, en un punto convergente, que podría ser, en este caso, por ejemplo, fuera del cráneo o alrededor o en el cráneo, ¿no? En el cual se colocaban fuentes radiactivas, que se trató hasta con radium, y para que estos vayan direccionados a un punto en particular. Estos podrían ser en la zona de la cabeza y cuello, en zona de cabeza y cuello, o en algunas zonas pélvicas, por ejemplo, como es en este caso. Miren, ve, están direccionando algunos tipos de fuentes o radioisótopos a un punto en particular. Pero aquí nos vamos a centrar, como ya dijimos, la radiocirugía craneal. Es así que ya en 1947 estos señores, Ernest Spiegel y Henry Wixes, comenzaron a trabajar con un aparato estereotáxico. Cuando nosotros hablamos de estereotaxia, estéreo significa 3 dimensiones y taxia significa sistema. Entonces estamos hablando en realidad de un sistema en 3 dimensiones. Entonces ellos crearon este tipo de sistemas en 3 dimensiones a fin de comenzar a trabajar de forma más precisa y exacta en algún punto en particular, en este caso en la zona craneal. Pero cuando nosotros hablamos quién es el padre de la radiocirugía, siempre vamos a encontrar el nombre de Lars Lexey. ¿Por qué él, digamos, resalta? ¿Por qué el nombre de él resalta? Porque él comenzó, bueno, digamos que ellos dieron el primer paso, pero este doctor Lars Lexey en 1949 desarrolló un tipo de arco, aquí vemos, miren, un tipo de arco estereotáxico, donde cada uno de los haces que van a ingresar, otra vez van a tener un punto de convergencia. Entonces eso fue lo particular. Aquí ya, por ejemplo, en esta foto, él ya está aplicando este arco a un paciente en particular.
Pero ¿quién es este señor? Este señor pues nació en Suecia en 1907, completó sus estudios médicos en el Instituto de Karolinska de Estocolmo y inició su entrenamiento neuroquirúrgico el mismo año. Y ya comenzó más adelante a hacer sus investigaciones. Es así que en 1950 él comienza a realizar su primer trabajo en radiocirugía, cuando él estaba comenzando a desempeñarse como jefe en el departamento de neurocirugía en la Universidad de Lund. Su primer trabajo, imagínense, hoy que ya vemos que estamos trabajando a altas energías, su primer trabajo fue un tratamiento con una unidad de rayos X de bajas energías, es decir, en el orden de los kilovoltios. Él trató a un primer paciente con un equipo de rayos X de 250 kilovoltios. Imagínense. Él dice que, hay el reporte de que tuvo un manejo exitoso de un control de dolor de un paciente que tenía neuralgia de trigémino. Bueno, en 1951, este señor Lexey comenzó a trabajar con un radiobiólogo y radiofísico. Aquí comenzó ya a verse la labor de los radiofísicos o también llamados físicos médicos, ¿no? Este señor Børge Larsen desarrollaron el concepto de radiocirugía. Es decir, este señor, con el apoyo de la física médica, comenzaron a tener mejores, digamos, aportes en cuanto a la radiocirugía. Bueno, hacemos un paréntesis. ¿Quién es este radiofísico? Børge Larsen. Este señor fue profesor de biología física entre los años 79 y 91 en Uppsala, ¿no? Y comenzó a trabajar él con lo que es la irradiación de protones en 1957. Dense cuenta aquí que a partir de 1951 para adelante se comienza a desarrollar todo acerca de los estudios de radiocirugía. Entonces este señor tiene el interés de trabajar con la irradiación de protones. ¿Por qué? ¿Por qué Lexey se anima a trabajar con este señor? Porque acuérdense que el primer tratamiento de Lexey fue con rayos X de bajas energías. ¿Y cuál es la gran dificultad? Que necesitaba mucho tiempo para que este tipo de haces pudiese ingresar a una cierta profundidad. Ya sabemos que vamos a tener muchos puntos negativos cuando trabajamos con bajas energías a profundidades altas. Bueno, este señor también trabajó en lo que es desarrollo de nuevos métodos dosimétricos, comenzó a trabajar con el análisis de los efectos biológicos con el uso de los protones, comenzó ya a aplicar estos protones a todo lo que es el tratamiento de cáncer. Es decir, su contribución fue tanto el aspecto físico y biológico en radiocirugía. ¿Con el uso de qué? Con el uso de las radiaciones ionizantes. Comenzó a trabajar enfermedades cerebrales, como por ejemplo casos de Parkinson, malformaciones arteriovenosas. Ese desarrollo técnico bajo Larsen, que es este señor, y con el señor Lexey, condujo a la producción que llevó finalmente a lo que hoy llamamos el Gamma Knife, el uso de las fuentes de cobalto 60. Y este fue dicen, ¿no? Y este producto fue base de la actividad de la empresa que hoy nosotros conocemos mucho, ¿no? Que es Elekta. Entonces, él comenzó a trabajar con protones, comenzó a trabajar con la parte de dosimetría, la parte física, biológica de radiocirugía, y finalmente comenzó a trabajar también con neutrones de boro para casos de terapia. Entonces, retrocedemos un poquito. En 1951, Lexey comenzó ya a describir la destrucción de las células cancerígenas o el blanco intracerebral localizado estereotáxicamente. Entonces él comenzó con un término que le llaman haces convergentes. ¿Qué significa haces convergentes? Que todos estos dispositivos, y sobre todo el que él había creado él, que era la parte de forma de arco, podrían tener un punto de convergencia. Esto podría rotar alrededor de este punto. Podría esto rotar alrededor de un punto o colocar fuentes alrededor de un punto. Entonces se trataba ya de un haz convergente, que podría ser un dispositivo cónico, un dispositivo fijo, un dispositivo rotatorio. Entonces aquí ya comenzó en 1951 a darse el concepto de radiocirugía. ¿Qué es la radiocirugía? Es la radiación de disparo cruzado, que es lo que vemos aquí, haces convergentes, más el marco estereotáxico. ¿Cuál es el marco estereotáxico? Justo lo que él había creado. Aquí está, miren, el marco está fijado en un cráneo.
Ok. En 1950, ya cuando se dieron cuenta que los resultados, cuando los rayos resultaron demasiado complicados, difíciles de comentar, comenzaron a tener la colaboración de otros físicos. Y miren aquí lo que encontré. Tenemos nosotros siempre el reporte de la IOMP, que lanzan periódicamente, y en el 2013 lanzaron este reporte, que es acerca de algunos físicos, ¿no? Sobre todo que resaltaron en la década del 50. Y ahí encontramos a Kurt Linden. Este es un físico médico de Lund, quienes apoyaron a Larson y Alexey para el desarrollo de la radiocirugía. Imagínense, otra contribución de otro físico médico. Ellos fueron uno de los primeros fundadores de la Asociación de Física del Hospital de Swedish. Imagínense. Es interesante, de verdad que les invito a que revisen esta bibliografía, lo van a encontrar libre y van a encontrar mucha información acerca de un poco de historia en cuanto a la contribución de los físicos médicos en diferentes tipos de técnicas. Entonces pasaron los años. En 1955, en Berkeley, California, John Lawrence y Cornelius comenzaron a trabajar ya con ciclotrones. Entonces ellos también comenzaron a trabajar en hicieron una investigación radiobiológica con irradiación de pequeños volúmenes de tejidos sanos y patológicos por medio de partículas alfa. Partículas alfa de altas energías. Estábamos hablando también de protones y deuterones. O sea, otro tipo de partículas para las aplicaciones en células cancerígenas o en células cerebrales. Imagínense, ya estábamos hablando de otro tipo de técnicas, ¿no? En 1948, paralelamente, digamos, con Alexey, ellos también comenzaron a hacer sus investigaciones, ¿no? Ya dijimos, con protones y partículas alfa, ¿no? Entonces, vemos aquí, se comenzaron a trabajar varios dispositivos de diferentes formas, como es el arco de Alexey, algunos dispositivos que están en el museo, por ejemplo, hoy, ¿no? De diferentes formas, el cual, por ejemplo, aquí es la primera versión del marco de Todd Waits, ¿no? Tenemos de diferentes versiones, que son los marcos estereotáxicos. En 1958, Lars Alexey y su colega físico, como hemos visto por Larson, prepararon a un paciente de radiocirugía para un acelerador de haz de partículas. Ya comenzaron a trabajar con lo que es la parte de aceleradores lineales en el 58. Bueno, aquí tenían que tener mucho cuidado con la parte de inmovilizaciones, ¿no? Entonces, John Lawrence fue otro investigador quien sabemos que el hermano de este señor, que fue Ernest Orlando Lawrence, recibió el premio Nobel por sus investigaciones en física, todo lo que esté relacionado a radiación de partículas. Entonces, este señor, John Lawrence, también contribuyó a todo lo que tenga que ver con el avance de la radiocirugía. Entonces, este señor comenzó a trabajar con rayos de protones, usando, como ya conocemos, el pico de Bragg, que tiene esa ventaja con relación a los fotones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una foto en el cual están localizando a un paciente para que reciba protones a un paciente de malformaciones arteriovenosas. Entonces vamos viendo cómo los avances van mejorando en cuanto a este tipo de técnica. Tenemos aquí en 1960 la aplicación intraoperatoria igual de un caso de estereoencefalograma por Spiegel y Wickes. Estos dos señores otra vez comenzaron a hacer las aplicaciones intraoperatorias con un tipo de haz. Otra vez, toda la idea de ser convergente. Y en 1967 se comenzó a trabajar mucho más lo que inicialmente habían pensado, que era el equipo de Gamma Knife, ¿no? Inicialmente se trabajó con 179 pequeñas fuentes de cobalto, ¿no? Ahí tenemos la primera versión. Ahí tenemos en 1968 cuando Alexey trata al primer paciente un neurinoma del acústico, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, todo el esquema de cómo funciona un equipo de Gamma Knife. Ya en 1968 se comenzó a modelar mucho mejor, se inmovilizaba a los pacientes usando cascos moldeados de yeso y se comenzó a tratar craneofaringiomas. Reconoció el potencial, este señor Alexey reconoció el potencial de los equipos de Gamma Knife para tratar neoplasias y, en este caso, malformaciones arteriovenosas. Entonces aquí tenemos el primer caso, como ya habíamos dicho. Entonces,
Gamma Knife comenzó a evolucionar, ¿no? Hoy sabemos que estamos trabajando con mayor cantidad de fuentes, ¿no? Alrededor de los 201 fuentes. Ya en 1975, Gamma Knife era aplicado con mucho más fuerza para tratamiento de malformaciones. En el 75 se trabajaba ya con Gamma Knife con cobalto de 201 fuentes, porque se había comenzado con 179 fuentes. En el 77 también se comenzó a trabajar hasta 35 campos fijos en un equipo de cobalto convencional. O sea, se usó también equipos de cobalto convencional, así como los equipos de aceleradores lineales para tratar pacientes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta publicación que es del año, no lo tengo aquí, no lo veo a la vista, pero que muestra cómo los equipos de cobalto 60 comenzaron a tomar fuerza. Entonces comenzaron ahí la disputa. ¿Cuál era mejor? ¿Un equipo de cobalto 60, un equipo de Gamma Knife o un acelerador lineal, ¿no? En 1980, ya estamos hablando, ya pues pasaron ya la década de los 70, en el cual ya se comenzó a trabajar con tomografía computarizada, resonancia magnética. Entonces esto abrió la posibilidad de poder tener mayor definición de los volúmenes. Entonces podíamos tener, esto ayudó a la definición, ¿no?, de todo lo que tenga que ver en cuanto a volumen de tratamiento y los órganos de riesgo. Entonces eso ayudó y dio un vuelco en todo lo que hablamos con los tratamientos de radiocirugía. En 1982 vemos ahí de Orchinsky y Betty en Buenos Aires, por ejemplo, hicieron este esquema, me pareció interesantísimo. Por ejemplo, aquí vemos un acelerador lineal, cómo ellos direccionan, trabajaron con una silla, con una silla para poder inmovilizar al paciente. Tenemos aquí los esquemas, miren, aquí es el esquema, ellos hicieron primero este esquema, luego lo llevaron a la práctica. Tenemos aquí, comenzaron a trabajar con conos. Y tenemos aquí a nuestro colega Víctor Burel, ¿no?, muy conocido él en el área de radiobiología y en lo que es radiocirugía. Fueron uno de los primeros, por no decir el primer equipo que se trabajó a Latinoamérica y se trabajó con lo que es las aceleradores lineales en radiocirugía. Bien, ven aquí, por ejemplo, otra foto muy interesante. Los conos, hoy los conos son más cortos, ¿no? Aquí se trabajó en conos más largos, las inmovilizaciones de lo que era en silla se comenzó a trabajar en mesas, en mesas, lo que ya todos conocemos. Entonces, a partir de los años 80, en el 84, por ejemplo, se dice que se comenzó a trabajar con mucha fuerza en Suecia, Buenos Aires, ¿no?, con todo lo que tenga que ver no solamente con aceleradores lineales, sino también con los equipos de Gamma Knife, ¿no? O sea, comenzaron los equipos, por ejemplo, ya se comenzó a trabajar con el Perfection, que permite cambios de colimadores automatizados, la mejora de acceso en objetivos intracraneales. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Dicen, ¿no? ¿Aceleradores o equipos de Gamma Knife? Bueno, según la literatura y según la práctica, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Dice, la ventaja del equipo de LINAC es que puede ser usado para otros tipos de tratamiento y también puede ser usado para radiocirugía. El equipo de Gamma Knife es exclusivamente para casos de radiocirugía. Pero ambos tienen sus ventajas y desventajas, por ejemplo, en cuanto a la penumbra, etcétera, ¿no? Entonces eso uno tiene que evaluar. Pero según la literatura se dice que cada uno es que se podría usar en uno u otro. O sea, no hay una cierta preferencia, ¿no? Porque ambos tienen buenos resultados. Bueno, uno tiene que evaluar las distribuciones de dosis, la precisión del equipo, ¿no? Si tiene un buen control de calidad, si tiene un buen sistema de imágenes, se podría usar cualquiera de los dos. Es lo que dice la literatura y es lo que sabemos también en cuanto con la experiencia. Ya por los décadas de los 80, este señor Winston Lutz, que es muy conocido nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la parte de control de calidad, comenzaron a desarrollar la posibilidad de trabajar con multicolimadores, ¿no? O sea, es decir, se podría trabajar con colimadores de diferentes diámetros. Eso llevaba la posibilidad de manejar diferentes tipos de volúmenes o múltiples volúmenes, ¿no? En 87 se dice, por ejemplo, en Boston ya se tenía diferentes tipos de aceleradores lineales que habían sido ya instalados, se estaban tratando todos con mucha
expertise, ¿no? Y se dice aquí que no tanto el acelerador como el Gamma Knife entregan de manera efectiva y precisa con cualquiera de los dos métodos. Estos dos métodos que siempre han sido las dos posibilidades para trabajar con los equipos de radiocirugía. Entonces la radiocirugía ha ido avanzando, vemos ahí en el 94 ya se comenzó a trabajar con equipos de CyberKnife, por ejemplo, la parte del desenvolvimiento de la parte de la robótica, ¿no? Tiene sus ventajas. Se comenzó a trabajar con aceleradores, ya dijimos anteriormente, ¿no? Que tiene mayores definiciones. Se comenzó a trabajar con Novalis. Aquí tenemos una foto de un grupo de investigadores en Boston en 1987. Entonces vemos aquí el desarrollo, ¿no? La experiencia en cuanto a radiocirugía desarrollado en cuanto a aceleradores lineales. Tenemos aquí, por ejemplo, la bibliografía de cada uno de ellos, el desenvolvimiento 82, 85, 84. O sea, aquí fue el auge de los aceleradores lineales, ¿no? Aquí tenemos otros aceleradores lineales en el cual ya se observa, por ejemplo, otro tipo de montaje. Miren, ve, un tipo de montaje diferente al que conocemos actualmente. Ya los pacientes eran tratados en una camilla. Se comenzó a trabajar ya con las micromultiláminas, es decir, este es un colimador terciario que es adaptado a la salida del acelerador. Se trabajan con láminas de 1 milímetro, cada uno tiene bueno, lo importante aquí es hacer el control de calidad, ¿no? Como ya dijimos, esta parte del CyberKnife también se desarrolló bastante. Tenemos la evolución de Novalis. Entonces se ha ido desarrollando desde el uso de partículas de rayos X, protones, Gamma Knife, se ha ido usando CyberKnife, se ha ido mejorando la parte de Gamma Knife, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, Gamma Knife ya se introdujo, ¿no? El modelo 4C, como ya dije, hoy ya se ha desarrollado bastante esto. Se comenzó a hacer el estudio en la parte de radiobiología, se comenzó a hacer estudio de las curvas de sobrevivencia, de acuerdo al número de tumores, cuánto es la sobrevivencia en funciones a meses, ¿no? Ahí se comenzó a hacer una serie de estudios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de equipos, tenemos equipos, ya dijimos, los equipos de rayos X ya no se usan. Hoy nos centramos en estos dos, que es el Gamma Knife y aceleradores lineales, ¿no? Los equipos de cobalto 60 en teleterapia tampoco no tuvo mucho auge, bueno, también que fue reemplazado por los aceleradores lineales. Se adicionaron algunos tipos de colimadores de diferentes tamaños, ¿no? Se acortaron también los colimadores, se mejoraron mucho los sistemas de precisión. Ya vimos también aquí los equipos de Gamma Knife, ¿no? Hoy se trabaja con 201 fuentes. Las micromultiláminas, aquí tenemos por ejemplo el uso del equipo de Gamma Knife, en el cual la gran ventaja que tiene Gamma Knife es que el paciente no es rotado en la camilla, ¿no? Lo que nosotros hacemos por ejemplo con los aceleradores lineales. Lo que se hace aquí es que al paciente se le coloca un casquete, ¿no? Un casco, el cual tiene diferentes tipos de agujeros, el cual una vez que se ha hecho la planificación se retiran, ¿no? Esas protecciones por donde van a ingresar las fuentes. Es decir, las fuentes están ahí activas, solamente que se retira la protección para que ésta sea direccionado a un punto de convergencia, que es el centro de tumor que se quiera o el volumen blanco que se quiera tratar. Entonces, como les dije, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La desventaja de un equipo de Gamma Knife es la distribución de dosis por la penumbra de la propia fuente, ¿no? La ventaja es que tiene mayor precisión, ¿no? Pero como les dije, y tenemos el equipo de CyberKnife. Bueno, la gran desventaja del equipo de CyberKnife es el costo, ¿no? Tiene su gran ventaja que tiene mayores grados de libertad, ¿no? Para poder direccionar el haz alrededor del paciente. También ya se trata con equipos de tomoterapia, BrainLab también, las micromultiláminas que ya les dije, ¿no? Se tratan hasta de 0.5 de milímetro, 1 milímetro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ha ido evolucionando equipos de desaceleradores lineales, CyberKnife, tomoterapia, Gamma Knife, protonterapia, y cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. Es decir, se va a trabajar con diferentes plataformas de tratamiento, ¿no? Cada una de ellas tiene sus ventajas. O sea,
Tenemos aquí, por ejemplo, cuáles son las características de un equipo de Gamma Knife, un equipo de CyberKnife y un equipo de acelerador lineal. Es importante hacer este tipo de evaluaciones. ¿Qué tipo de colimadores usan? ¿Cuál es la técnica que van a dar la dosis? La homogeneidad de la dosis en el volumen blanco. ¿Permite hacer extracraneal? Por ejemplo, este no permite, este sí permite, este sí permite. Fraccionamiento. ¿Se puede hacer radiocirugía fraccionada? Sí, acá dice que sí, que sería lo ideal, y aquí dice que no es lo ideal, ¿no? Bueno, no es lo ideal porque el tipo de inmovilizadores va a ir alternándose también, se va a ir alterando, ¿no? Ahí ahora vamos a ver eso. Entonces, tiene sus ventajas en esto de hacer las comparaciones de los diferentes sistemas. ¿Cuáles son los accesorios? Bueno, si usamos colimadores, tendremos el portacolimador y los colimadores. Si usamos las multiláminas, vamos a tener las micromultiláminas, ¿no? Tenemos un fijador de camilla, un fijador de marco. Se usa mucho el marco estereotáctico, pero este está siendo reemplazado por estas mascarillas, que son máscaras inmovilizadoras que son especiales, de un material especial, de un porcentaje de agujeros especiales, de una fijación especial. Podríamos usar también los fraccionados, miren aquí, con los inmovilizadores dentales, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene que evaluar el tipo de inmovilizador que va a usar dependiendo del equipo con el que contamos y con el nivel de precisión y exactitud con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con máscaras, pues de preferencia deberíamos de tener pues un ConVCT o tener algún sistema de inmovilizador especial con sensores, etcétera, ¿no? Bueno, si trabajamos con este tipo de marco, lo que se hace es se fija, ¿no? De forma aquí con 4 pines, se coloca una anestesia local. O si trabajamos con máscara, pues hay que ver que esta tenga un buen sistema de localización y sobre todo que podamos verificar, ¿no? Si nosotros trabajamos con radioterapia convencional, sabemos que los fiduciales son básicamente puntos, son puntuales, ¿no? En este caso, los fiduciales no son puntuales. Los fiduciales son lineales, tienen forma de Z o forma de N, como querramos verlo, ya sea para tomografía o ya sea para resonancia o para casos de angiografía. ¿Por qué es importante aquí que tenga la forma lineal? Porque en la reconstrucción de las imágenes, estas tienen que pasar por un control de calidad adecuado. Imagínense si aquí la dimensión de la cabeza tiene una dimensión, digamos, de 16, pero resulta que en el momento que obtuvimos las imágenes, el pitch, el corrimiento de la mesa no fue el adecuado, o en el grabado, etcétera, y no es 16, sino que hubieron más o menos imágenes. Este fiducial lo va a identificar. Pero si nosotros no tuviésemos ese tipo de fiduciales y fuesen puntuales, pues al final no vamos a terminar dando en el punto donde deberíamos de dar, sino unos milímetros más, unos milímetros menos, y esto es fatal, porque ya dijimos, radiocirugía es un tipo de tratamiento en el cual le damos en una sola fracción toda la dosis. Entonces aquí no podemos cometer el error de localización. Para eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ese es uno de los mayores problemas en radiocirugía. Vamos a tener también los referenciales de posicionamiento, es decir, cuando ya vamos a dar el tratamiento, estos que pueden ser en forma de tablas, en forma de una caja, con barnieres, etcétera. Lo importante es que hagamos un buen control de calidad. Vamos a ver un poco el procedimiento. Previo al día de tratamiento, los pacientes se les toman imágenes. Por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética, para tener una idea de dónde está localizada la lesión, de qué tamaño es, etcétera, ¿no? En el día de tratamiento se le hace la colocación del marco estereotáctico. Bueno, aquí les voy a compartir un poco la experiencia del centro, ¿no? En el cual esto es colocado por el médico neurocirujano y el físico médico, ¿no? Se ajusta, se controla obviamente los signos del paciente. Luego el paciente es colocado o se lleva a un tomógrafo que ya ha pasado un control de calidad para hacer la toma de imágenes, ¿no? Hay que hacer la localización y alineamiento del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un pacientito, ¿no? Y estamos haciendo la alineación. Todo tiene que estar alineado. Tenemos que hacer primero un control de calidad. Se hace una pequeña 2-3 imágenes básicas para saber si está todo alineado en función al marco.
Porque lo que nosotros queremos ver es que este Z, que es el fiducial, nosotros tenemos que ver los 9 puntos en cada una de las imágenes. No sé si aquí tengo una imagen, no tengo una imagen. Bueno, aquí estamos haciendo la localización, el alineamiento de cada uno de los pacientes, ¿no? ¿Quién hace eso? Es el físico médico, el que va a alinear y ver el posicionamiento, ¿no? Con apoyo del tecnólogo médico hacemos la prueba de las imágenes, porque quien maneja la obtención de las imágenes es el tecnólogo médico, ¿no? Entonces pedimos aquí, por ejemplo, que hagamos una pequeña toma de imágenes para saber si está correcta la localización, si los fiduciales están dentro del campo de las imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? 3 imágenes por cada lado. Entonces tenemos que ver estos 9 puntos porque son lineales, ¿ok? Si es en el caso de trabajamos, por ejemplo, con lesiones como malformación arteriovenosa, en este caso vamos a hacerle una angiografía. De igual manera, los físicos médicos tenemos que hacer la localización del paciente, tiene que estar todo alineado y colocarle los fiduciales. Estos fiduciales son numéricos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver finalmente en la lesión es acá, ¿no? Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene que estar alineado, ¿ok? Para que finalmente se inyecte el contraste, ¿no? Obviamente que estas imágenes son tomadas de tecnólogo médico con la dirección del neurocirujano, quien va a hacer la parte clínica, ¿no? De la obtención de imágenes. Y el físico médico tiene que hacer el control de calidad de las imágenes, si están alineados o no. Entonces aquí, por ejemplo, de una secuencia de imágenes, porque se toma una secuencia de imágenes, se está haciendo se va a seleccionar cuál es la imagen más adecuada, ¿no? Y en qué secuencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes en anterior y las imágenes en lateral. Entonces, cuando ya comenzamos a hacer la planificación, vamos a comenzar con lo que es la fusión de imágenes. Es decir, fusionamos imágenes de tomografía con imágenes de resonancia. Cada una de estas vamos a tener que tiene ventajas y desventajas. Sabemos que la parte blanda las vamos a ver mejores en resonancia. Entonces, bueno, aquí tenemos mayor definición de imágenes, tenemos un buen contraste, una buena resolución, es decir, estamos viendo pequeños detalles, una buena nitidez, es decir, estamos viendo bordes definidos. Y diríamos, ¿por qué voy a usar tomografía si no veo nada? Porque la diferencia entre la resonancia y la tomografía, que en la tomografía nosotros vamos a tener mayor definición, es decir, no vamos a tener mucho, no tanto ruido, sino que la resonancia puede tender a tener pequeños movimientos y esto no me va a dar una buena definición cuando vamos a hacer la localización. Es por eso que nosotros vamos a usar las tomografías, porque sabemos que la forma de obtención de imágenes son diferentes, entonces vamos a usar las tomografías como sistemas de base. Sobre esas vamos a cargar las otras imágenes, ya sean imágenes de resonancia o imágenes de angiografía. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el control de calidad, viendo que tiene que haber la continuidad de cada uno de los órganos y los tejidos. Aquí estamos haciendo la fusión de imágenes, aquí se está haciendo la definición de los volúmenes que se van a usar. Cuando vamos a comenzar a hacer la planificación, pues hacer planificación siempre decimos que es un arte, ¿no? O sea, porque uno tiene que tener la destreza de poder encontrar la mejor distribución de dosis a fin de que podamos ajustar las dosis en el volumen que queremos tratar. Minimizar estos blancos, es decir, minimizar la irradiación a los volúmenes sanos, ¿no? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, la distribución ideal es esta, ¿no? De forma digamos, con separaciones que son fijas. Pero si yo quiero que la lesión tenga esta forma, pues inactivo las laterales y activo las centrales. O invertido, ¿no? Si yo quiero que tenga la forma horizontal, ¿no? Digamos así, voy a activar las laterales e inactivo las centrales, y así sucesivamente. Voy a comenzar a jugar con diferentes tamaños de colimador, vamos a comenzar a jugar con diferentes tamaños, o planificar, no jugar, diferentes tamaños de arcos cortos, arcos largos, o skip, cuando llamamos, por ejemplo, cuando la lesión tiene una forma así alargada, entonces le damos aquí, luego dejamos de irradiar y volvemos a dar, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Vamos a trabajar con diferentes tipos de angulaciones, como ya vimos. Por ejemplo, si la lesión está tirada para la parte posterior, pues quito el arco acá y lo tiro hacia atrás, ¿no?
O si yo tengo que la lesión, por ejemplo, es esférica, abro todo el arco. O si tiene esta forma, por ejemplo, podría trabajar con 2, 3 isocentros, etcétera. Entonces, se puede trabajar con arcos conformados, se puede trabajar con campos fijos, como digamos un ramo de rosas, ¿no? Fijos. Podemos trabajar, ya dijimos, con campos fijos, con micromultiláminas, y hacemos el cálculo de dosis, ¿no? El cálculo de dosis no es otra cosa que el factor de campo, ¿no? La distancia fuente-isocentro, el Dmax, SSD, el TMR, que ya sabemos la razón tejido máximo, el OAR, que es el factor fuera del eje para una distancia R, y finalmente lo que queremos nosotros es la dosis por arco. Es decir, la dosis por arco es la sumatoria de cada uno de estos haces, si vamos a trabajar con arcos, las unidades monitor y el factor de campo de cada uno de estos arcos. Ahora, esta parte de acá y los detalles los vamos a ver en otra clase porque tenemos que ver todo lo que es la dosimetría de campos pequeños. Nosotros sabemos que hoy ya trabajamos con un nuevo protocolo dado por la Agencia Internacional. Entonces tenemos que tener un nuevo factor adicional del que ya estamos acostumbrados a hacer la calibración, como es el 398, ¿no? Entonces vemos aquí en caso de planificaciones que podrían ser casos muy sencillos, por ejemplo así esféricos, ya vimos aquí, por ejemplo, si este es un esfero, una forma esférica horizontal, inactivamos la central y activamos las laterales, ¿no? Podríamos tratar, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, dos malformaciones cercanas, ¿no? Podríamos tratar varias, aquí por ejemplo hemos tratado 3 isocentros, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Aquí tenemos otras lesiones más. ¿Qué es importante aquí? La definición de la dosis y también la dosis en los puntos de riesgo. ¿Cómo se definen las dosis? Va a depender mucho de los protocolos con los que trabajan. Puede ser de la RTOG o algún otro tipo de protocolos. Va a depender de el porcentaje que van a trabajar con los isoefectos. Aquí tenemos la RTOG, miren. Porque siempre va a estar en función a los diámetros. Cuanto menor es el diámetro, mayor va a ser la dosis. Miren, ve, por ejemplo, si el diámetro estuviese en 12.5 milímetros, la dosis podría fluctuar entre 24 a 34. Pero si el diámetro va aumentando, por ejemplo, vamos a trabajar con un diámetro de 30 milímetros, perdón, podemos ir en el orden de los 14, 15, 13, 18 grays. Entonces, esto lo va a definir el médico radioterapeuta en conjunto con el médico neurocirujano, quienes van a definir de acuerdo a el diámetro, de acuerdo a muchos factores propios de la parte clínica, la edad del paciente, la localización, etcétera, ¿no? Aquí está la definición de dosis, ¿no? Esta es otra publicación que va a depender mucho del diámetro. Miren acá, miren, ¿ves? Si el diámetro está entre 2 y 3 centímetros, va a depender también del control, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de dosis, aquí tenemos todas las publicaciones de los diferentes investigadores que han lanzado la publicación en función a sus seguimientos de casos. Ahora, si esta fuese también fraccionada, y te dice, ¿no? 3 fracciones de 13 grays, 13 fracciones de 14 grays, dependiendo del tipo de diámetro, y otra vez va a depender del porcentaje de control. Ahora, también que es importantísimo evaluar los puntos de riesgo, ¿no? Entonces aquí se trabaja en conjunto para saber, por ejemplo, la preservación de la audición en un 75%, a 5 años, a 10 años en 44%, va a depender del nivel de dosis que le va a llegar a ese órgano de riesgo. Por eso que es importantísimo evaluar. Esta tabla es muy buena, por ejemplo, ¿no? En el nervio óptico derecho, ¿cuánto le llega? ¿Cuánto es la dosis máxima? ¿Cuánto es el porcentaje de dosis? ¿Cuánto es la dosis máxima? ¿Está dentro de las tolerancias? Sí, etcétera. Eso hay que evaluarlo. En diferentes, ¿no? Por ejemplo, con la parte, ya vimos aquí la parte auditiva o la parte óptica, etcétera. Entonces una vez que se ha hecho la evaluación de las distribuciones de dosis, una vez que se ha hecho la evaluación de los puntos de riesgo, ahora vamos a comenzar a evaluar la planificación en sí. Es decir, las distribuciones. ¿Qué es importante aquí evaluar las distribuciones de dosis? Por ejemplo, aquí han hecho una comparación. Si trabajamos con Gamma Knife, si trabajamos con CyberKnife, si trabajamos con IMRT, si trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo las diferencias de las distribuciones de dosis, ¿no? Como ya les dije, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí la caída de la dosis, si fuese Gamma Knife, tenemos aquí, ¿por qué? Por el efecto de la penumbra. Y tenemos el caso de LINAC,
que vamos a tener una mayor definición, ¿no?, de las distribuciones de dosis por el tipo de radiaciones con el que estamos trabajando, ¿no? Cobertura del volumen de tratamiento. Eso es importantísimo porque nosotros vamos a seleccionar la curva de dosis en función a que ésta cubra el volumen que queremos tratar. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos nosotros trabajar otra vez con la definición de los volúmenes. ¿Y con qué trabajamos? Con los ICRUs. ¿Qué ICRU? ICRU 50, ICRU 62, el ICRU 83, que es el actualizado, en el cual vamos a tener las definiciones de las dosis mínimas y las dosis máximas. Por ejemplo, el índice de homogeneidad lo vamos a trabajar en función a la dosis mínima y dosis máxima. ¿Cómo trabajamos la dosis mínima? Cojo el 100% de un histograma dosis-volumen, ¿no? El 100% de la dosis, el 100% del volumen, ¿cuánto de dosis le llega? Me dice el ICRU 50-62. El ICRU 83 me dice al 98% del volumen cuánto de dosis le llega. Esa es la dosis mínima. Y la dosis máxima me dice al 0% de volumen cuánto de dosis le llega, según estos ICRUs. Y el ICRU 83 me dice al 2% del volumen cuánto le llega. Esa es su dosis máxima. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el índice de homogeneidad? Es la dosis máxima menos la dosis mínima entre el 50%. De estos tres casos, por ejemplo, aquí vamos a tener que esta no pasa y aquí sí pasa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tenemos aquí el histograma dosis-volumen, que si yo hago la diferencia entre máximo y mínimo, va a ser prácticamente, ¿no? Debería de ser cero, si nosotros queremos que esto fuera una caída brusca, ¿no? Entonces, eso es importante que se evalúe. Aquí tenemos el índice de homogeneidad, tenemos los límites de tolerancia, si estos están menores o iguales a 2, si están entre 2 y 2.5 o mayores de 2.5. Aquí, por ejemplo, se dice que cumple el protocolo, aquí pasa con el protocolo, etcétera, y acá viola totalmente el protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tener esto, es decir, no queremos tener aquí muchas dosis porque aquí vamos a tener la zona de los órganos de riesgo. La calidad de cobertura. ¿Qué significa la calidad de cobertura? ¿Cuál es la dosis mínima? Ya dijimos que la dosis mínima está en función al 100% del volumen, ¿no? La dosis mínima en función a la prescripción de la dosis. Es decir, si yo cojo la curva del 95%, esta debe de cubrir la dosis mínima en la planificación. Entonces, va a depender mucho de cuál es la curva de isodosis que voy a usar. El 90% es lo ideal, me dice, ¿no? El 80%, digamos que cubre todos los objetivos clínicos, está aceptado, cubre una cierta violación. Por eso, y dice, si usas un porcentaje de dosis menor al 80%, dice que estamos violando un protocolo de forma importante. Entonces, eso, por ejemplo, hay que discutirlo en función de los físicos médicos con los médicos tratantes. Entonces, tenemos el índice de conformidad, que según la RTUG me dice que es el volumen que me va a dar el volumen de isodosis de prescripción, es el volumen debajo, por ejemplo, si voy a trabajar al 95%, el volumen debajo de ese 95%. El volumen blanco, es el volumen blanco, ¿no? El GTB, CTB o el PTB. En este caso vamos a trabajar con el PTB, ¿no? Claro que acá con radiocirugía los márgenes son pequeñitos y hasta porque trabajamos con casos craneales, ¿no? Esto es lo ideal. Aquí tenemos una sobreirradiación, una mala cobertura y una pésima cobertura porque la curva de isodosis está por debajo del volumen de tratamiento. Entonces queremos nosotros que se cubra, ¿no? Y acá están los límites, ¿no? El índice de conformidad, si está entre 1 y 2, decimos que el tratamiento cumple. Si está entre estos valores, cumple, pero digamos raspando. Pero si está en estos valores, el protocolo viola. Entonces hay que retirarlo. El índice de conformidad de la RTUG tiene una desventaja, porque ¿cómo se trabaja con volúmenes? Al final no sabemos si realmente ese volumen, la curva prescrita cubre la curva del PTB. No, el volumen de PTB. Porque podría ser los volúmenes similares, pero se dan cuenta, miren, puede estar en direcciones diferentes o poder tener formas diferentes, pero al final son el mismo volumen o hasta podrían estar desplazados, ¿no? Porque esto es lo ideal. Entonces eso conllevó a que se hiciera otras propuestas, que el índice de conformidad de la RTOG sea descartado y se usan los otros índices de conformidad usados, por ejemplo, por PADIC, en el cual se usa el volumen blanco y el otro es el volumen blanco cubierto por la isodosis de prescripción y es el volumen blanco y la por la isodosis de prescripción. Entonces son los volúmenes
blancos, que es propio del PTB y el volumen blanco. Pero aquí ya se está considerando otros tipos de volúmenes, ¿no? Igual PADIC da las tolerancias. Vean aquí las tolerancias que debería de ser considerado. Otro índice de conformidad también se consideró por Lomax, que es el volumen blanco cubierto por la isodosis y el volumen blanco en realidad. O sea, Lomax, por ejemplo, es el que más se usa para casos de radiocirugía, ¿no? También se presenta aquí sus tolerancias. Ok. Cuando nosotros hablamos de radiocirugía, estamos hablando con incertidumbres muy pequeñitas. Estamos aquí, vemos, miren, si estamos hablando en imágenes de más o menos 1 milímetro. Inmovilización, más o menos 1 milímetro. En cuanto al alineamiento, por ejemplo, en equipos, igual. En imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando aquí en tipo de incertidumbres muy bajitas. ¿Qué significa aquí? Que si nosotros vamos a hacer los controles de calidad en cuanto a láser, indicación de tamaño de campo, linealidad, coincidencia de isocentros, miren, los márgenes son mucho más ajustados, ¿no? Comparados con los que no son o que son para casos convencionales. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar, esto lo voy a pasar de forma rápida porque eso lo vamos a ver en otra clase, usando el TG 142, si nosotros consideráramos casos convencionales y si considerásemos para casos de radiocirugía. Miren, los márgenes son mucho más ajustados, miren, ¿ve? Para cada una de las pruebas. Entonces, cuando vamos a implementar estos tipos de tratamiento, hay que considerar ese TG 142 exclusivo para radiocirugía. De igual manera, hacer el control de calidad del frame, ¿no? O sea, del marco estereotáxico. Ahí que vemos aquí diferentes estudios para diferentes tipos de marcos estereotáxicos. Miren, vemos aquí el del Lexey, ¿no? Que tienen una diferencia de ajuste alrededor desde 1.7 o unos márgenes de 0.1, digamos, a, digamos, 0.2, ¿no? de milímetro. De igual manera, el uso, por ejemplo, de los inmovilizadores, miren, ve, va a depender mucho de las angulaciones con las que estas se tratan, el torque y cuánto es la diferencia. Por ejemplo, han encontrado diferencias hasta de 1.9 milímetros. En cuanto a las imágenes, por ejemplo, también, ¿no? La resonancia magnética, por ejemplo, ya vimos, ¿ve? Tiene ciertas deformaciones. Aquí tenemos resonancia magnética y aquí es de tomografía, perdón, esta es de tomografía y resonancia. Aquí vemos que vamos a tener unas ciertas distorsiones que tienen que ser evaluados. La parte de difusiones de imágenes también se usan hoy varios tipos de fantomas, ahí vemos con diferentes densidades para pedir que luego se hagan las fusiones de imágenes, ¿no? La verificación de las coordenadas, aquí está la verificación de las coordenadas, se usan diferentes tipos de dispositivos e inmovilizadores. Antes de dar el tratamiento hay que hacer el control de calidad, hacer ciertas pruebas de alineamiento de láser, isocentros. Estamos hablando aquí de control de calidad del acelerador lineal en el día de tratamiento. Hace el test de Whiston-Lutz, en el cual se va a tomar imágenes a 0, 90, 180 y 270, ¿no? Este es el dispositivo de Whiston-Lutz, por ejemplo, este es el que tenemos en el centro, y se toma una serie de placas y comenzar a ajustar, es decir, que la bolita, ¿no? Aquí va a tener una bolita, debería estar centrado en el campo circular, ¿ok? Y también durante el tratamiento, o sea, durante el tratamiento tenemos esa placa, ¿no? Que se coloca acá en la parte superior para ver la proyección, porque puede ser que el paciente se mueva, puede ser que cuando giramos la mesa va a tener un cierto movimiento y hay que comenzar a hacer las correcciones. Hacer el control de calidad del sistema de planificación, que se pueden usar diferentes tipos de fantoma. Por ejemplo, aquí hemos usado un fantoma cilíndrico, así de simple, o se podría usar otros tipos de fantomas para verificar que la dosis que está calculando el sistema de planificación sea la adecuada. Por ejemplo, esto es parte de la tesis de la magíster Ayala, en el cual ha hecho los cálculos, previos al previo, ¿no? Y de forma periódica como control de calidad del sistema de planificación. Y vamos a encontrar en el mercado un sinnúmero de diferentes tipos de fantomas, ya sean lineales, volumétricos. Bueno, volumétrico todavía en 3 dimensiones no hay, más hay los lineales, ¿no? Ya se hace la planificación, es decir, esta por ejemplo es la planificación en el cual se dan las coordenadas. Estas coordenadas son colocados ya sea con esta caja estereotáxica, caja localizadora o con las placas, ¿no? Con estas placas en el cual se hace
localización. Y finalmente se hace el término de tratamiento, se le retira al paciente y luego se hace el seguimiento. Aquí vemos algunos casos clínicos, por ejemplo, de un schwannoma, un caso clínico de un meningioma o metástasis, adenocarcinoma, que ha tenido una muy buena respuesta, por ejemplo. Un meningioma, ¿no? Este, por ejemplo, es de un reporte que saqué, ¿no? Voy a hacer la aclaración que cada uno de los slides yo coloco en la parte inferior la referencia bibliográfica de dónde he sacado. Por ejemplo, estas imágenes no son propias. Estas imágenes anteriores sí son propias, pero estas no. Así que le he sacado de esa publicación. Entonces, nosotros vamos a encontrar mayores de 10.000 publicaciones, lo que dice aquí el señor John Adler, ¿no? Aquí están cada uno de los protocolos. Vamos a encontrar protocolos de la RTOG para diferentes tipos y fases para casos de radiocirugía. Si vamos a trabajar con control de calidad, por ejemplo, la APM nos da una serie de reportes que tenemos que comenzar. Por ejemplo, control de calidad de radiocirugía robótica, el control de calidad de procedimientos de radiocirugía usando resonancia magnética, control de dosimetría de campos pequeños. Acá me he olvidado de colocar el último, el 483, por ejemplo, de la Agencia Internacional, ¿no? Ok, entonces cualquier duda, ahí tienen mis contactos y no quería dejar de agradecer al equipo de profesionales del Centro de Radioterapia de Lima que me ha brindado algunas fotos para poder ser parte de esta presentación. Gracias.